Buenos días, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga a todos aquellos que están conectados con el Facebook de Ramón Encina. Un abrazo fraternal para todos ustedes, hermanos amados, hermanas, especialmente a los hermanos de la congregación. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Agradecido al Señor por la reunión de este fin de semana que tuvimos en la iglesia. No estamos saliendo por la radio La Predicadora todavía. Por ahí, mientras que yo predico, vamos a salir, pero por ahora no estamos saliendo al aire. Estamos solamente por Facebook. Casi que vamos a estar orando para que la radio pueda solucionar su problema y podamos conectarnos. Saludo igualmente a todos los hermanos y hermanas que están en la radio La Predicadora, que el Señor les bendiga grandemente, que cada uno de ustedes pueda gozarse hoy de la palabra que tenemos preparado para esta mañana. Y el Señor bendiga grandemente a mi esposa, a mis hijos, a mi querida hija. El Señor bendiga grandemente, hermanos. Y bueno, y a todos los hermanos que nos van a estar escuchando, que van a estar oyendo. Hoy tenemos un tema un poquito difícil, pero el Señor nos va a alcanzar su gracia para poder explicarlo, para poder desarrollarlo. Vamos a orar. ¿Qué le parece, hermana, hermanos? Saludo al hermano Nicolás, a la hermana Andrea, que ya están conectados. Un fuerte abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Y bueno, manden oraciones para este lado para que el Señor sea glorificado. Gracias le damos al Señor. Padre amado, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote, Señor, la oportunidad que tenemos de poder predicar nuevamente tu palabra. Señor, ayúdanos, danos sabiduría y entendimiento para poder desarrollar esta palabra en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Entonces vamos a leer aquí en el capítulo 9 del libro de Hebreos. Ayer hice una introducción en la iglesia, ¿no?, a la mañana, y bueno, y hoy vamos a profundizar un poco en el capítulo 9 de Hebreos. Venimos tratando el libro de Hebreos. Es un libro, no es fácil de trazar porque hay que tener bastante conocimiento para poder desarrollar los tipos y las sombras que hay y traerlos a la realidad del Nuevo Testamento. Pero el Señor nos va a ayudar, hermano. Dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque veníamos hablando del nuevo pacto que Dios hizo por medio del nuevo sacerdote. Este sacerdote es el sacerdote de Melquisedec, ¿no? Que no tenía padre ni madre, ni genealogía, que era sacerdote de Dios Altísimo, que fue antes que el sacerdocio arónico o levítico. Ahora se estaba nuevamente estableciendo y para siempre. Entonces, por medio de este sacerdote levítico, de este sacerdote, de este nuevo sacerdote, según el orden de Melquisedec, Dios hizo un nuevo pacto, ¿no?, que se llama el pacto de la gracia. Al haber un nuevo sacerdote hay un cambio de ley, ¿no? Y ya no es el mismo sacerdote y ya no es la misma ley, eso ya todo lo hemos hablado, sino que ahora tenemos una ley nueva y un sacerdote nuevo, y esto es para siempre porque este sacerdote ya no puede morir, sino que él permanece sacerdote de Dios para siempre. Gloria al nombre del Señor. Y entonces veíamos nosotros el nuevo pacto. Y Pablo, hablando de eso, pues nosotros pensamos que Pablo escribió la carta a los hebreos. Ahora bien, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y santuario terrenal. ¿Vio? Y acá, ¿qué estamos viendo nosotros? Que acá la palabra griega, ¿no?, es la misma palabra griega que se traduce lugares santos, ¿no? Cuando dice
en el capítulo 1 de, disculpen hermano, cuando dice en el capítulo 1, en el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y entonces la misma palabra griega se traduce santos en el romano, en Hebreos 8:2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no los hombres. Entonces, al expresar la palabra santo en el 8:2, en plural, pero acá en el capítulo 9:1, aquí está en singular. Por eso en vez de se traduce santuario, ¿no? Así se traduce santuario porque está en singular. Entonces, dice, ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanza del culto de un santuario terrenal, ¿no? El santuario es todo el tabernáculo. El santuario representa el patio donde estaba la fuente de bronce o el altar de bronce, donde estaba también el lavacro, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, todo eso era el santuario y eso era un misterio que tenía que ser revelado, que se tenía que ser entendido. Es importante esto y vamos a seguir hablando sobre esto a ver cuán importante llega a ser. Y entonces vemos que el santuario es todo el tabernáculo. Usted eso lo puede leer ahí en el capítulo 25, desde el versículo 8 y 9 del libro de Éxodo, capítulo 25. Y ahora nosotros en el primer tabernáculo, ¿no? El primer tabernáculo fue el tabernáculo que levantó Moisés. Eso representa el lugar santísimo, perdón, el lugar santo. Representa el primer tabernáculo, representa el lugar santo. Y el segundo tabernáculo, llamado el lugar santísimo, el segundo tabernáculo representa el lugar santísimo. Es decir, que el segundo tabernáculo que se edificó era el templo de Salomón. Ese representaba el lugar santísimo. Gloria al nombre del Señor. Y podíamos ver nosotros acá en el capítulo 2 del libro de Hebreos, el capítulo 2, capítulo 8, verso 2, no capítulo 2, capítulo 8, verso 2, donde dice la palabra del Señor, que la palabra griega traducida, lugares santos, no, que se usa en este pasaje, es un sustantivo en plural. Y esto se refiere, ¿no?, a lugares santos, a todos los lugares santos del tabernáculo, ¿no? Cuando la palabra dice lugares santos, a todos los lugares santos del tabernáculo. Y también ahí podemos decir sobre el lugar santísimo, ¿no? Que era el más santo de todos los lugares. El lugar santísimo era el más santo de todos. Es decir que cuando acá en el capítulo 8, versículo 2, ministro de los lugares santos, ¿vio? Ministro de los lugares santos. Entonces cada parte del tabernáculo, cada parte del templo era santo, ¿no? Era santo, cada parte. Pero el lugar santísimo era el más santo de todos. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso eso, ¿no, hermanos amados? Qué precioso poder ver eso, ¿no? Que Jesús era santo en todo. Y ahora nosotros también tenemos que llegar a hacer lo mismo, por medio de una vida rendida al Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Por eso, ahí en el capítulo 9,
12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, él entró en el lugar santísimo, ¿no? Por su propia sangre. Gloria al nombre del Señor. ¿No? ¿Para qué? Para obtener eterna redención, ¿no? Para todos aquellos que creen. Pero no nos adelantemos, vayamos de a poco. Yo no voy a tratar de hacerle entender nada a usted, solamente le voy a compartir la palabra. Alabado sea el Señor. Ahora, fíjese, hermanos amados, hermana amada que me está escuchando, y que espero que el Señor le dé entendimiento para poder gozarnos de esta palabra. Entonces, nosotros vemos ahí en Gloria al nombre del Señor, dice, tras el segundo velo, porque el primer tabernáculo se dispuso, el cual fue llamado lugar santo, el primer tabernáculo, donde estaba el candelero, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo tabernáculo, tras el segundo velo estaba otro tabernáculo llamado lugar santísimo. Fíjese, otro tabernáculo llamado el lugar santísimo. Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros tratamos de entender lo que nos quiere decir la palabra de Dios aquí, pero para eso vamos a tener que ir de a poco, no apurarnos, porque si nos apuramos, entonces vamos a no entender nada. Entonces, tras el segundo velo estaba otro tabernáculo, ¿no? Llamado lugar santísimo. Y eso nosotros tendríamos que leerlo. Tendríamos que leer en el capítulo 8, como lo hemos leído recién, el versículo 2, donde dice, ministro de los lugares santos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dijimos 8:2. Gracias, Señor Jesús. Y entonces, ministro de los lugares santos. Y bueno, y acá como lo hemos leído, que cada parte de ese tabernáculo era santo, porque es un sustantivo que está en plural, que cada parte del santuario, del tabernáculo, era santo, ¿no? También el lugar santísimo, que era más santo que todos los lugares, ¿no? Que todos los lugares que tenía el tabernáculo. Quiere decir que había un lugar santísimo, alabado sea el Señor. ¿No? Era santo, todo el tabernáculo era santo, pero había un lugar que era santísimo. Mire, fíjese qué maravilloso eso, ¿no? Eso que tendrá que ver con nosotros. ¿Será que nosotros somos santos, todos santos? ¿Cada parte de nuestro ser es santo? ¿O será que cada parte de Jesús era santo? ¿No? Bueno, porque nosotros ahora somos el tabernáculo de Dios. Dios mora en nosotros. Y Dios moraba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y entonces todo el tabernáculo era santo. Y entonces, ¿cómo nos vemos como pecadores si somos santos? No nos podemos ver nosotros como pecadores. No, tenemos que vernos como Dios nos ve como un tabernáculo, nos ve como una casa santa, ¿no? Por eso cuando Pablo, él escribe a los romanos, él habla a los santos. Vamos a leerlo ahí en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, donde dice, en el versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados santos de Jesucristo. En otras versiones dice a llegar a ser santo, pero no es correcta la traducción, llegar a ser. Nosotros no llegamos a ser santos, nosotros somos santos, por eso podemos ser santificados. Gloria al nombre del Señor. Nadie que no sea santo puede ser santificado.
Un pecador, para ser santificado, él primeramente tiene que llegar a ser santo. ¿Cómo llega a ser santo una persona? Por el nuevo nacimiento. No tiene que ser separado de lo profano, de lo vil, de lo impuro, para llegar a ser parte de lo santo, de lo puro. ¿No? Y eso puede ser santificado, sí puede ser santificado como el oro en el crisol, que se va santificando, que se va purificando. Gloria en nombre del Señor. Entonces, gloria en nombre de Jesús. Y esto es precioso y es maravilloso. Ahora, dice que, y el segundo tabernáculo llamado lugar santísimo. Gloria en nombre del Señor, que eso se encuentra en el versículo 3 del capítulo 9 de Hebreos, ¿no? Y dice después que el lugar, que dice el lugar del incienso, que después habla el versículo 4, dice que hay una pequeña confusión ahí entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento sobre dónde estaba ubicado el lugar del incienso, ¿no? Por ejemplo, dice en el Antiguo Testamento, había en Éxodo capítulo 30, dice que el altar del incienso, ¿no?, estaba ubicado delante del velo. Y eso ahí en Éxodo capítulo 36, ¿no? Eso dice Éxodo, vamos a leerlo, 36. Y dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Quiere decir que ahí, en este pasaje, Éxodo 36, dice que el altar del incienso estaba delante del velo. ¿Yo? Es decir, que estaba fuera del velo. Acá hablando claramente que el altar del incienso estaba puesto en el lugar santo, delante del velo, y no en el lugar santísimo, detrás del velo. Eso es lo que dice Éxodo capítulo 30. Pero sin embargo, aquí en este pasaje de Hebreos 9, dice que el lugar santísimo tiene el altar del incienso, ¿no? Acá dice que el lugar del altar del incienso es el lugar santísimo, porque dice en el capítulo, perdón, estoy en Romanos, vamos a volver allí a Hebreos. Téngame un poquito de paciencia que lo perdí al libro. El cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdecía y las tablas del pacto. Y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. El altar del incienso estaba detrás del velo y no antes del velo. Acá hay como una contradicción entre el Nuevo y el Viejo Testamento, parecería. Entonces, pero acá nosotros en el libro de Hebreos, nosotros lo vemos delante del velo, detrás del velo lo vemos, en el lugar santísimo, detrás del velo. Entonces, el altar del incienso estaba en el lugar santísimo, según Hebreos. Ahora, la mayoría de aquellos que interpretan la palabra de Dios dice que hubo una reunión en la construcción del altar, pero no puede ser. Porque eso no es el caso, que hubo una reunión, que hubo una equivocación en la edificación. No, sino que el desacuerdo tiene, de alguna manera, este desacuerdo tiene un gran significado espiritual, ¿no? Primero era que el Antiguo Testamento, con respecto a la ubicación del altar del incienso, eso
nos hace saber de una cercana relación que tenía entre el altar del incienso y el arca del testimonio. Vio que en el arca del testimonio estaba el propiciatorio, donde Dios se reunía con su pueblo. Ahí también lo puede ver en el capítulo 30 de Éxodo, versículo 6. Entonces, el altar del incienso estaba cerca del propiciatorio. Y eso es algo muy maravilloso, ¿vio? Muy maravilloso. Entonces, donde Dios, en el propiciatorio, Dios se reunía con su pueblo. Del altar del incienso salía el olor grato, el olor agradable. Entonces, el altar del incienso y el propiciatorio tenían una relación muy cercana. Acá la historia del Antiguo Testamento dice que el altar del incienso estaba puesto delante del arca del testimonio. No, ni siquiera menciona el velo. No menciona un velo de separación que había entre ellos. Por ejemplo, ahí en Éxodo capítulo 45. Gloria a Dios, alabado sea el nombre de Jesús. No se menciona la separación. 45 dice: y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás las cortinas delante a la entrada del tabernáculo. ¿Vio? Por ejemplo, en Segunda de Reyes 6:22 dice que el altar del incienso pertenecía al oráculo, ¿no? Y nosotros sabemos que la palabra oráculo en hebreo, ¿no?, habla del lugar donde Dios habla. Eso significa oráculo, el lugar donde Dios habla. El oráculo denota o marca o señala el lugar santísimo. Y ahí en ese lugar santísimo estaba el arca del testimonio con el propiciatorio, donde Dios hablaba a su pueblo, ¿no? Desde el propiciatorio Dios hablaba a su pueblo, ¿no?, aceptando aquel olor grato que salía del altar del incienso. Aceptaba ese sacrificio. Entonces, así que nosotros vemos que en el Antiguo Testamento, de antemano, ellos señalaban que el altar del incienso pertenecía al lugar santísimo, aunque el lugar del incienso estaba en el lugar santo. Lo importante es la función que tenía el altar del incienso y el lugar santísimo, ¿no?, cómo se complementaba el uno con el otro. Entonces, ¿cuál era la función? Tenía que ver con el arca del testimonio que estaba en el lugar santísimo. El altar del incienso y el arca del testimonio tenían una relación muy íntima entre sí, ¿no? Y ya lo vamos a explicar un poco más. Ahora, en el día de la proposición, donde tanto el altar del incienso como el propiciatorio del arca del testimonio, los dos eran rociados con la misma sangre de la propiciación. Eso ustedes lo pueden leer en el capítulo 30 del libro de Éxodo y Levítico 16, 15 y 16. Entonces nosotros también podemos constatar en Éxodo 26, 35, dice: solamente la mesa de los panes de la proposición y el candelero estaban en el lugar santo. Acá no se menciona el incienso en el lugar santo, no se menciona allí. Entonces, el altar del incienso está relacionado, en tipo y en figura, está relacionado con la oración.
como vemos ahí en Lucas, en el capítulo 1:10 de Lucas, Lucas 1:10 dice así: y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y lo sobrecogió temor. Entonces nosotros vemos que el incienso está relacionado con la oración. Fíjese, la oración es algo muy bueno, ¿no? Y que está relacionado con la comunión con Dios. Dios, él hablaba desde el altar que estaba en el lugar santísimo, del propiciatorio, hablaba Dios allí, pero lo hacía por medio de la oración, es decir, a través de la oración que hacía el pueblo se manifestaba el verbo, la voz de Dios. Esto ya del Antiguo Testamento viene, mire usted, hermano. Desde allí viene. Entonces, lo voy a leer de nuevo a lo de Lucas 1:10 y 11 porque es maravilloso. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Fíjese usted, hermano amado. Entonces, nosotros que vemos que cuando nosotros oramos, nosotros no entramos en el lugar santo, sino que cuando nosotros oramos entramos en el lugar santísimo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer ahí en el capítulo 10 de Hebreos. Disculpe que tengo que ir de aquí para allá, pero quiero mostrarle por la palabra. El capítulo 10 de Hebreos, verso 19. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿no? Por el camino vivo, nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto de su carne. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Vio? Entonces, fíjese, hermanos amados, cómo nosotros ahora podemos acercarnos a Dios por medio de una vida de oración, de fe, porque la oración sin fe no tiene ninguna respuesta. No creyendo, orando, creyendo, con fe verdadera, con fe en la palabra de Dios, con fe en lo que dice la palabra de su gracia. No podemos nosotros orar así sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de la gracia, no de cualquier otro evangelio, sino que la gracia, el evangelio de la gracia y la verdad produce fe verdadera. Entonces, fíjese, hermano, cuando nosotros oramos con fe viva, con un espíritu quebrantado, como dice aquí, ¿no? Dice, entrar en el lugar santísimo, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No dudar, nunca dudar de que Dios pueda fallar en respondernos alguna oración. Él siempre nos responde. Entonces, para eso tenemos que entrar al lugar santísimo, para orar, porque Dios se comunica desde el lugar santísimo. Ahora, nosotros sabemos que cuando hablamos del lugar santísimo, hablamos del trono de la gracia, acercándonos al trono de la gracia.
Y eso es representado por el propiciatorio. El propiciatorio hoy representa la gracia. ¿Por qué? Porque Dios mora allí. Dios mora en ese evangelio, en ese lugar, en el lugar de la gracia. No, por eso Pablo decía, si viniese otro predicando otro evangelio, sea anatema, sea maldito. No hay otro evangelio con el cual usted se pueda comunicar con Dios, solamente por medio del evangelio de la gracia y de la verdad, o de la realidad. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese que cuando nosotros oramos por medio de la oración de gracia, nosotros nos acercamos al propiciatorio que está cerca del testimonio, ¿no? En el lugar santísimo. A veces nuestra oración, ¿no? Ahora estamos comunicados con la radio, hermano. Ya estamos comunicados con la radio. Ahí está. Y estamos, gracias a los hermanos por pasarnos. Entonces, fíjese, hermano amado, alabado sea el Señor. Entonces nosotros vemos que nuestra oración comienza, ¿no? En nosotros, cuando nosotros oramos, nuestra oración comienza en la parte de nuestra alma, ¿no? ¿Por qué nuestra alma? Porque ahí nosotros tenemos la mente de la nueva creación. Y esto, nuestra alma representa el lugar santo. Eso representa nuestra alma, el lugar santo, no el lugar santísimo. Ahora, siempre nuestra oración, cuando nosotros oramos en nuestra alma, siempre esa oración nos lleva al lugar santísimo, ¿no? Es decir, al Espíritu. El Espíritu es el lugar santísimo, en nosotros es el lugar santísimo. Ahora, hay otra cosa que nosotros tenemos que entender, que la diferencia en que el tabernáculo, que el altar del incienso y el propiciatorio en el Nuevo y en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento no estén en el mismo lugar, eso no es problema. Sino que nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, el apóstol Pablo, porque nosotros creemos que el apóstol Pablo escribió este libro, él pudo reconocer que el altar del incienso pertenecía al lugar santísimo. Él reconoció eso. Eso dice en el versículo 4. Él no dice que hubiera un altar de oro en el lugar santísimo. No dice eso. No, como por ejemplo el candelero, la mesa que estaban en el lugar santo. ¿No? Ahora, el lugar santísimo tenía un altar de oro. El lugar santísimo, un altar de oro. Y eso se debía a que el altar pertenecía al lugar santísimo. El oro, ¿vio? Y esto concuerda con la fuerza, ¿no? Que el libro de Hebreos remarca esto, ¿no? Es decir, que nosotros debemos avanzar desde nuestra alma al lugar santísimo para tener comunión con Dios. No, para poder recibir la respuesta, nosotros podemos orar en el alma, pero si no nos trasladamos con la oración al lugar santísimo, eso es muy difícil de obtener respuesta. Por eso es muy importante la relación que hay de nuestra alma y nuestro espíritu. Es la misma relación que tenía el altar del incienso con el propiciatorio. Hay una relación muy estrecha allí. No, hay algo muy importante allí. No podemos solamente orar con el alma, tenemos que orar con el espíritu también. No, el espíritu nos tiene que hacer sentir a nosotros que Dios ha escuchado nuestra oración y que la ha respondido antes que nosotros veamos los resultados.
Gloria al nombre del Señor. Tenemos que tener esa seguridad en nuestro espíritu de que Dios respondió a nuestra oración. Y entonces no le vuelvo a pedir. Porque a veces que le pedimos tantas veces, y eso es el alma incrédula, el alma que no ha entendido, ¿no?, que Dios está en el espíritu, el alma que no ha creído, que no tiene esa convicción en sí misma de que, porque su oración no llegó al espíritu, se quedó en el alma nada más. Entonces todos los días le está pidiendo lo mismo. Cuando nosotros oramos y llegamos nuestra oración a nuestro espíritu, ¿no?, donde está el Señor, nosotros ya no dejamos de pedirle, sino que empezamos a alabarle y agradecerle porque el Señor nos ha respondido conforme a su eterna y santa voluntad. Alabado sea el Señor. Y esto es precioso. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que ver que el altar del incienso pertenecía al lugar santísimo. Y bueno, ahí en el lugar santo no había un altar de oro, pero en el lugar santísimo sí. Y debido a que el altar pertenecía al lugar santísimo, ¿no?, eso nos habla a nosotros de que Dios mora en el lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Entonces debemos nosotros avanzar en el entendimiento. Tenemos que entender esto. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de, como dice, de golpear al viento. Decía Pablo, ¿no? No, yo no golpeo al aire como no teniendo un destino, ¿no?, sino que nosotros sabemos lo que estamos haciendo, sabemos cómo orar, no sabemos cómo orar. El Espíritu siempre nos guía. Entonces vemos representada por el lugar santo el Espíritu, ¿no? Representado el lugar santo es nuestra alma. Y representado el lugar santísimo es nuestro espíritu. Entonces el altar del incienso, eso pertenece al lugar donde Dios nos habla, pertenece a donde abunda la palabra de Dios, donde abunda Dios literalmente, Dios está en nuestro espíritu. Y ahí hay abundancia de palabra de Dios. Es Dios en nosotros. ¿Vio? Y desde ahí Dios nos habla, del lugar santísimo. Y el altar del incienso, eso es una sombra, eso tipifica a Cristo en su resurrección, el altar del incienso, ¿no? Como aquella resurrección, aquel olor que sube, ¿no?, placenteramente, una fragancia en la cual Dios, Él se deleita con gusto. Él se deleitó con la resurrección de Cristo, ¿no? Esa fue su fragancia. La resurrección de Cristo fue la fragancia que Dios olió del sacrificio de Cristo. ¿Cuándo vio con agrado el sacrificio de Cristo? Cuando Cristo resucitó. Cuando Cristo resucitó, eso fue una buena fragancia, ¿no?, para Dios. Él se deleitaba en eso. Fue su aceptación. Entonces nosotros oramos con nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en nuestra alma santificada, a fin de tener contacto con Dios, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que orar con el Señor Jesucristo? Porque es el olor grato a Dios, es Él. Él es la ofrenda ofrecida desde nuestra alma. Nosotros ofrecemos en nosotros mismos a Cristo como una ofrenda. Y eso agrada a Dios. Y nosotros necesitamos esa comunión, ¿no?, con Dios por medio del sacrificio de Cristo. Necesitamos que Él nos hable, que Él nos direccione. Y con nuestra oración nosotros hablamos con Dios. Pero tiene que estar el Señor Jesús. No podemos orar sin Jesús.
sin reconocer el sacrificio de Cristo, sin vivir una realidad en nuestra vida espiritual. Jesús siempre tiene que estar presente en la oración. El sacrificio de Cristo, su sangre derramada, sus clavos clavados, su corona de espinas, tiene que estar siempre ahí. Pero sobre todo su resurrección. Alabado sea el Señor. Entonces Dios nos habla a nosotros del incienso. ¿Entiende cuál es el incienso usted? Cristo resucitó. Aleluya, gloria a Dios. Ese es el incienso. Cristo resucitó. ¿Por medio de qué? ¿De dónde vino ese incienso? De su muerte, de su cruz, de su crucifixión, de su martirio. Eso dio buen olor de Cristo para Dios. Y entonces nosotros vamos al altar del incienso para orar, porque el altar del incienso habla de la oración. ¿Y a través de qué vamos nosotros allí? A través de lo que hizo Jesucristo, no a través de los méritos que nosotros pudiéramos alcanzar. Nuestros méritos nunca nos va a ser a nosotros aceptable, ¿no? O nos va a nosotros dar la seguridad que podemos entrar en el lugar santísimo. Tiene que ser los méritos de Cristo. Tiene que ser los méritos de Cristo, no nuestros méritos. Aleluya, gloria a Dios, gracias Jesús, gracias. Bendito sea el nombre del Señor, gracias Señor Jesús. Entonces fíjese, hermano, olor de Cristo para Dios. Eso es lo que nosotros somos. Y cuando vamos a la oración, vamos ahí. Entonces, por medio de este sacrificio que es un olor grato a Dios, nosotros vamos a Dios. Por medio del incienso aromático que es Cristo. Y ahí en el versículo 4 de Hebreos, capítulo 9, versículo 4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿Vio? Vamos a leerlo. Mirar bien, a ver qué podemos sacar de ahí, hermanos amados. Entonces acá la palabra griega, altar, acá la palabra griega se traduce incensario. Pero acá se refiere al altar del incienso. No se refiere al incensario, ¿vio? Que era conforme al Antiguo Testamento. No había incensario en el lugar santo, ni tampoco había incensario en el lugar santísimo. No había eso. Entonces, volviendo al capítulo 4, dice: el cual tenía un altar de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. Entonces, acá vemos cómo estaba ordenado allí todo, ¿no? En el lugar santísimo, ¿no? Y en el lugar santo, cómo estaba todo acomodado. Y esto es digamos, es una figura, es un cuadro que nosotros tenemos de Cristo, que tenemos del Señor. Por ejemplo, en el atrio estaba el altar de bronce y el lavacro de bronce, como dice ahí en Éxodo 40, 29 al 32. ¿Y qué significa esto? Que nuestra experiencia de Cristo comienza, ¿no? Externamente con la redención. Nosotros empezamos a relacionarnos con Cristo por medio del conocimiento de la redención, por medio de la cruz, ¿no? Con la purificación del Espíritu, con la que produce el Espíritu Santo en nosotros. Y esa purificación comienza en nosotros con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, fíjese, hermano, qué maravilloso. Nuestra experiencia con Cristo comienza
¿no? Con su redención, que fue efectuada ¿dónde? En la cruz del Calvario. Comienza con la purificación que obra el Espíritu Santo por medio de la obra que Cristo hizo. ¿Se da cuenta? Y ahí nosotros podemos ver el lugar santo. Estaban las mesas de la proposición y el candelero. Y también junto al altar del incienso, ubicado cerca del lugar santísimo. Ahí cerquita estaba el altar del incienso, enfrente del arca del testimonio, del propiciatorio. La mesa de lo que contenía los panes de la proposición, eso representa en experiencia, o la experiencia que nosotros tenemos cuando comemos de Cristo, cuando nosotros nos alimentamos del conocimiento de Cristo, de lo que Cristo es, de lo que Cristo hizo. Ese es el pan de vida, no para nosotros. Y el candelero, ese candelero representa, ¿no?, la experiencia que nosotros tenemos de Cristo como la luz que nos va iluminando en este camino. Ese es el candelero, representa a Cristo que nos va iluminando con su hermosa y divina luz para que nosotros no tropecemos ni caigamos en piedra, ¿no?, como dice la palabra. Eso es lo que representa el candelero. Y qué hermoso es esa luz, ¿no? Porque cuando nosotros andamos en la luz no tropezamos, sino cuando estamos... Y la luz habla de alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que podáis comprender, dice, ¿no? Muchos tienen la luz del sol delante de sus ojos y tropiezan y caen en un pozo igual. Pero la luz que es la luz del Espíritu, la luz de Cristo, ella nunca nos va a permitir caer en el error. Entonces, ¿qué representa el candelero? Nuestra experiencia, ¿no? Que nosotros experimentamos realmente por medio del mensaje de la gracia, nosotros experimentamos, ¿no?, este camino nuevo y vivo, lo experimentamos. Que ahí no hay tropiezo para los hijos de Dios, no hay tropiezo. Ahora, las experiencias que nosotros tenemos por medio de la luz son internas. Nosotros en el entendimiento, en nuestro ser. Y el altar, que nosotros hablamos del incienso, eso habla de nuestra experiencia que tenemos con Cristo, ¿no?, en nuestra vida práctica, el altar del incienso, ¿no? Y nuestro caminar, nuestro andar, da un olor agradable para Dios. Porque en nuestro caminar y en nuestro andar nosotros manifestamos a Cristo. Y ese andar, ese caminar, es un olor grato a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso la gracia nos capacita a nosotros para tal vida, para tal caminar, para tal andar. Sin la gracia, sin el Evangelio de la gracia, no se lo puede alcanzar. Es imposible. Aún muchos teniendo la gracia no lo alcanzan. Imagínense aquellos que no tienen la gracia, menos lo van a alcanzar. Entonces, vio, ese andar, ese caminar, ¿no?, que representa el altar del incienso, eso tiene que llegar a Dios como un olor grato. Y esto asciende, este andar, este caminar. Por eso, fíjese cómo cuando nosotros tenemos un andar por medio de la justicia, un obrar por medio de la justicia de Dios, esto glorifica a Dios. No solamente glorifica a Dios, sino que vivifica a Dios. Dios se deleita. Dios se contenta con eso, hermanos amados. ¿No le parece maravilloso eso? ¿No le parece algo que nosotros tendríamos que gozarnos de eso? Amén, hermano.
Tendríamos que gozarnos de eso. Entonces, fíjese, hermano querido, hermano amado, lo importante que es andar, tener un andar digno, un andar en el Espíritu, un andar a través de la luz que nos proporciona el Evangelio de la gracia. ¿Vio? Ahora, acuérdense que el andar es el incienso, la vida de Cristo en nosotros es el incienso que sube a Dios, que asciende a Dios. Esta es una experiencia, es algo muy profundo esta experiencia. Y es una experiencia interna en nosotros, en lo profundo de nuestro corazón. Y nos lleva a nosotros a tener experiencias más profundas con Dios, más internas, nos acerca más al Espíritu. Ahora nosotros podemos ser espirituales no solamente por la fe, sino por lo que nosotros manifestamos. ¿Qué es lo que nos lleva al incienso? La vida de Dios, la vida de Cristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo manifestado a través de nuestra vida. Eso nos lleva al lugar santísimo, a nuestro espíritu, donde mora Dios. ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿Se da cuenta de esto qué maravilloso que es? Lo importante que es conocer la palabra, lo importante que es conocer la gracia. ¿Sin la gracia se puede lograr eso? Nunca, jamás. Nunca. La gracia no es una denominación, la gracia no es una revelación de último momento, la gracia es la vida de Dios que está en nosotros. Eso es la gracia. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces fíjese, amado hermano, amada hermana del Señor. Tenemos que tener nuestra experiencia. Tenemos que tener nuestro andar santo, que es un olor grato a Dios, que va al lugar santísimo. Porque ahí estaba el arca del testimonio, ¿vio? ¿Dónde está el testimonio de nosotros? En nuestro espíritu. El arca del testimonio estaba en el lugar santísimo. ¿Dónde está nuestro testimonio? En nuestro espíritu. ¿Y cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado a su Hijo, que nos ha dado vida eterna, que Dios está en nuestro espíritu. Ese es el testimonio que nosotros damos. Y eso estaba en una urna de oro, dice, que contenía el maná escondido, que tenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Entonces nosotros vemos el maná escondido, estaba en la urna de oro. Y eso representa la experiencia que tenemos de Cristo como nuestro suministro de vida, porque el maná era vida. Era algo que se comía. Entonces nosotros a Cristo, en nosotros lo tenemos como vida, como algo que nos alimenta a nosotros. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Él nos alimenta a nosotros. Él es nuestro alimento. ¿Vio? Y nosotros si no nos alimentamos de Cristo, ¿de quién nos vamos a alimentar? Por eso ahí estaba una urna de oro que contenía el maná. ¿No? Pero este alimento es un alimento más profundo. Es un alimento que nos lleva a estar más fortalecidos en las cosas espirituales. Ahora, y hay una experiencia mucho más profunda que está representada por la mesa y por los panes de la proposición. Es una experiencia muy profunda. Ese estaba en el lugar santo. La vara que reverdeció representa la experiencia que nosotros tenemos a Cristo como resurrección. La vara, esa vara representa, ¿no?, nuestra experiencia de resurrección con Cristo, que hemos resucitado con Cristo, que fuimos aceptados por Dios, ¿no?, para que nosotros podamos manifestar una autoridad en el ministerio que recibimos de Él, ¿no? Y esto es más profundo que experimentar a Cristo como el incienso, no para ser aceptado por Dios. No, esto es más profundo todavía. Y fíjense las tablas del pacto, las cuales estas tablas contenían los mandamientos. Esto representa, las tablas representa o experimentamos por medio de las tablas que tenemos a Cristo como una ley en nosotros que ilumina.
¿no? Que Cristo es nuestra ley. Porque nosotros no estamos sin ley, nosotros tenemos la ley de Cristo, una ley interna en nuestro espíritu. Y esa ley a nosotros nos regula, ¿no? Nos regula conforme a la naturaleza divina que Él tiene. Y esto es maravilloso y precioso, hermanos amados, lo que estamos hablando, aunque no entendemos todo, no entendemos todo. Y también vemos el candelero que resplandecía ahí en el lugar santo. Y entonces acá nosotros podemos ver todas las profundidades, todas las experiencias de Cristo, ¿no? Todo eso lo tenemos en nuestro espíritu, que es representado por el lugar santísimo. ¿Veo? Eso todo está ahí, todo está escondido ahí, en ese tabernáculo, en ese santuario. Ahí hay un misterio que tratamos de revelar, que tratamos de exponer, ¿no? Usted mira el ministerio, el santuario, y usted lo puede entender el santuario a través de usted mismo, relacionándose con Cristo, relacionándose con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Usted puede entender el tabernáculo entendiendo su mente, entendiendo su espíritu, su alma, aún su cuerpo físico. Alabado sea el Señor. Por eso, hermanos amados, cuando hablamos de estas cosas, nos ponemos muy contentos, muy alegres de que el Señor nos haya dado este entendimiento o que nos esté dando este entendimiento para poder compartirlo con usted, ¿no? Olor de Cristo para Dios. ¿Dónde Dios se agrada de nosotros? Cuando nosotros manifestamos el olor de Cristo a través de un andar justo. No, por eso, así como presentamos nuestros miembros para servir a la iniquidad y a la inmundicia, ahora también presentad vuestros miembros para servir a la justicia, ¿no? De la misma manera, de una manera natural. Porque antes presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad de una manera natural, por medio de la vida pecaminosa que habíamos recibido de Adán. Pero ahora recibimos otra vida nueva, y por medio de esa nueva vida nosotros ahora podemos presentar nuestros miembros, ¿no? Nuestros miembros para servir a la justicia de una manera natural. Cuando esa vida se manifiesta, no hace ninguna injusticia, ninguna maldad, no peca, ¿no? Porque todos los que hemos nacido de Dios no pecamos. La vida de Dios no nos lleva a pecar, sino que nos lleva a una vida de santidad, a una vida de adoración, a una vida de amor hacia Dios y hacia todo lo que a Él le pertenece. Vamos a dejar aquí, hermanos amados. No sé qué hora es, no tengo hora como siempre. Pero vamos a dejar aquí, hasta aquí me dio el Señor. No quiero cansarles. Vamos a continuar, hermano, con este capítulo. Estamos en el capítulo 4 recién. ¿Y cuántas cosas hemos alcanzado? Les abrazo en el amor del Señor. Dios le bendiga grandemente. Saludo a todos los hermanos que mandaron mensaje. Ahí me pidieron oración por algunos enfermos. Yo quisiera orar por los enfermos en esta mañana. Yo quisiera que usted cierre sus ojos, usted que está enfermo, que necesita que Dios le sane. Yo quisiera orar por usted en esta mañana para que usted reciba sanidad por medio de la oración y por medio de la fe que usted tiene en Cristo Jesús. Acuérdese que la base de nuestra sanidad es que Él llevó nuestros dolores y que Él llevó nuestros pecados y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Esa es la base de la sanidad. Y usted tiene que pararse sobre eso, tiene que creer en eso, y entonces el Espíritu Santo puede obrar tranquilamente en la sanidad. ¿Entiende, hermano? Usted tiene que creer que Jesucristo llevó su enfermedad, que llevó su dolor, nuestros dolores. No, vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora, para pedirte, Señor, por aquellas personas que están sufriendo en su cuerpo físico, a los hermanos, a las hermanas, que están sufriendo, Señor, en su cuerpo físico algún tipo de enfermedad. Señor, ellos están creyendo, Señor, que tú llevaste sus enfermedades, que tú llevaste sus dolores. Señor, que tú, Señor, cargaste sobre ti mismo el pecado de todos nosotros. Señor, ellos están creyendo que por tu llaga, Señor, ellos han sido sanados, Señor. Y ahora yo te pido y te ruego en el nombre de tu amado Hijo, Padre Santo, que esa sanidad que Jesús logró para nosotros, que Jesús ganó para nosotros, sea ahora una realidad en los hermanos que están orando juntamente conmigo. Señor, yo los declaro sanos,
Señor, por tu sacrificio, por el poder de tu Espíritu Santo. Yo los declaro libres en este momento, Señor, y confirma tu palabra, Señor. Y todo sea para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Créalo, hermano amado, y levántese y empiece a hacer lo que tenía que hacer. El Señor le bendiga, hermano. El día viernes estamos nuevamente en la radio La Predicadora. El Señor bendiga grandemente a todos. Amén, hermano. Señor bendiga.